Hecho y Derecho se renueva para ti con nuevos bloques. Te presentamos entrevistas con los mejores especialistas opinando de los temas más importantes de la actualidad. Cinerama. Conocerás las películas clásicas, modernas y ciencia ficción que dejan huella en el cine nacional e internacional. Y en el pasaje de los libros, te informarás de las principales publicaciones, lo que no debe faltarte. Te invitamos al programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui Gastelú, todos los lunes a las 5 de la tarde, por HCM Radio y Televisión. Lunes 1 de octubre de 2018, soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema controversial. En las últimas semanas se ha venido hablando del tema por la diferencia que existe entre las decisiones políticas y jurídicas del acontecer nacional. Lamentablemente el Congreso de la República ha seguido dándonos razones para las cuales dudar de repente de la imparcialidad de ellos. Y justamente lo mejor que podemos hacer desde esta tribuna, que busca el difundir el derecho de manera técnica, sin apasionamientos políticos, es atender el acontecer nacional desde un punto de vista netamente técnico-jurídico. Para ello, el día de hoy vamos a contar con dos grandes amigos ya de la casa, ¿no? Ya reconocidos, penalistas también reconocidos en el ambiente jurídico nacional. En este caso estamos con Carl Borjas y con Elder Miranda, que ya antes han estado acompañándonos en algunos programas de Hecho y Derecho, ¿no? Bien, también no queríamos comenzar este programa sin felicitar a los periodistas por su día, ¿no? Nos recordamos la frase de Gabriel García Márquez, periodista colombiano, premio Nobel de literatura, que nos mencionaba que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor, la que puede tener una mayor, un mayor trasfondo, el cómo se valore la noticia que está llegando hacia las personas. Bien, entonces, esta noble profesión del periodismo, saludarlos a cada uno en su día y esperar pues a que todos sean responsables con el tema de noticias que estén manejando, la forma en que se dirigen hacia el pueblo. El día de hoy, señores televidentes, lo que vamos a hablar es sobre el análisis jurídico de la decisión política del Congreso sobre los cuellos blancos. Bien, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Antes de esto, pues, recordarles a cada uno de ustedes de que si queremos que las cosas funcionen, tenemos que hacer el cambio pues nosotros mismos, tenemos que hacer las cosas correctamente. Se viene también el tema ya de las elecciones municipales. No nos empecemos a lamentar con que por qué nos roban, por qué nos hacen una cosa u otra. Tenemos el poder de decidir hoy en día este tema, así que por favor seamos serios con nuestros votos. Bien, nos vamos al corte comercial y regresamos con el tema que hoy día nos llama. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el estudio jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación.
Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. El día de hoy, como les mencionaba, el tema que vamos a tocar es el análisis jurídico sobre la decisión política del Congreso con respecto a los cuellos blancos del puerto. Entonces, ya están con nosotros nuestros invitados. ¿Qué tal, Carl? Bienvenido al programa. Gracias, Alejandro. De verdad, siempre es un honor y un tremendo gusto estar acá, y más aún también con un gran amigo como es el doctor Elmer, y encantado. Claro. ¿Qué tal, Elder? ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Para mí es un privilegio estar acá, poder compartir, hablar sobre estos actuales y sobre todo estar en compañía de un gran amigo, de un maestro en Derecho Penal, que es el doctor Carl Borjas, ¿no? Siempre estamos a tus órdenes para poder tratar de un poco de dilucidar esta controversia que existe hoy en día, ¿no? Bien, sí. No, gracias a ustedes dos por participar, ¿no? Reconocidos en Derecho Penal. El tema que nos llama hoy en día es un tema controversial. Hay muchas personas que se han mostrado interesadas desde que estuvo la propaganda en las redes sociales, porque hay quienes quieren distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Es válido que el Congreso, siendo un órgano político, no jurídico, no siendo precisamente abogados y mucho menos siendo especialistas, digamos, en materia penal, si están ellos validados para hacer este análisis de crimen organizado, no crimen organizado, quién es responsable, quién no es responsable? Ahora, para aclarar un poco el panorama, ¿no? La Constitución Política nos establece pues que hay un proceso constitucional. En el reglamento del Congreso también nos va a establecer que hay una subcomisión que recién va a elaborar la investigación para pasarlo a la comisión permanente, quienes tendrán que hacer suyo este informe para ya pasar al pleno. El problema está en que este informe que hace la subcomisión, al parecer, según lo que han votado en el Congreso, no demostraría que hay un crimen organizado. Por favor, yo les pido a ustedes, como especialistas de materia penal, para todos nuestros televidentes, aclararles, ¿no? ¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es las bandas criminales? ¿Por qué de repente esto no llega a ser banda? ¿O por qué sí podría ser crimen? ¿Por qué no crimen? ¿Qué efectos tiene el que podamos decir que hay un crimen organizado, ¿no? ¿Qué características desde la doctrina y en la parte práctica, como algunos casos que ustedes hayan podido ver, podríamos afirmar que hay un crimen organizado? Mira, con las últimas modificaciones que ha existido, sobre todo el artículo 317 del Código Penal, que nos habla que es una organización criminal, y haciendo un paralelo con la Ley de Crimen Organizado, la 30077, y la Convención de Palermo, dice que crimen organizado es aquella agrupación que está conformada por dos o más personas. Okay. Entonces, tiene que haber una distribución de roles, tiene que haber una jerarquía y sobre todo deben cometer delitos graves. Y en verdad, una acción criminal tiene que cometer delitos graves. Y la gran pregunta que nos hacemos es si estos integrantes, porque todavía, ojo, hay que hablar con un poquito de propiedad, porque ya le han puesto ya los de cuello blanco, en verdad que ese es un atentado a la presunción de inocencia, porque yo estoy seguro que varios de ahí están por hechos fácticos y la imputación no está conforme a ley. Yo creo que sí estamos definitivamente ante una organización criminal, ¿no? Pero hay que ver quiénes, si verdaderamente todos forman parte de una organización criminal. Yo particularmente discrepo abiertamente con la subcomisión de acusaciones constitucionales que ahora va a pasar al pleno. ¿En qué sentido, mira, Alejandro? En sentido que yo estaba leyendo el informe
el informe que hizo el congresista Pacori, ¿no? Pacori, sí. Mire, yo no el soy encargado. abogado de el doctor Inostroza, Ya. pero si queremos aplicar que la justicia, si queremos aplicar un verdadero derecho, y sobre todo que él han aperturado, según la comisión, por tráfico de influencias. Ya. Y eso yo quisiera analizarlo más adelante, si verdaderamente la conducta de Inostroza y de los varios ex consejeros encuadra en el tipo penal de tráfico de influencias estipulado en el artículo 400 del Código Penal. En verdad que yo tengo ahí ciertas cosas que te lo voy a decir más adelante, pero específicamente te pregunta, ¿qué es una acción criminal? Es aquella que está contenida en el artículo 317 del Código Penal, donde hablamos que es un conjunto de personas, hay distribución de roles, sobre todo tiene que haber una jerarquía y lo más importante, que hayan cometido delitos graves. Y eso lo establece también la Convención de Palermo, que muy bien lo va a decir también acá mi gran amigo, el doctor Carl Borjas. Perfecto, Car, para ver si podríamos aportarnos también sobre el tema del crimen organizado y justamente sobre el término que nos estaba recordando, ¿no? El doctor Elder, se dice los cuellos blancos del puerto, ¿no? Efectivamente, si podrías aclararle un poco a los televidentes de dónde viene este término, los cuellos blancos de Sutherland y toda esta figura que se estudia en el derecho penal. ¿Sería un término adecuado, no adecuado? ¿Cómo has visto todo este panorama? Además, en el interior, vamos, en el país y en el extranjero, pues siempre merece mucha simpatía los nombres que ponen a las presuntas organizaciones criminales o asociaciones ilícitas, ¿no? Mayormente vemos, no sé, los malditos de tal lugar, los criminales, las hienas del Callao, las hienas de Barros Altos. Son clichés que nacen de la policía, ¿no? Pero esto también nos hace recordar a Sutherland cuando escribió, pues, o hizo referencia a otro tipo de delincuencia, no la tan común, sino aquellos que tienen educación o aquellos que tienen manejo en el poder, ¿no? Y hablar sobre la delincuencia de cuellos blancos. Y ha sido relacionado esta terminología, pues, con el lugar del Callao, y así nace, me imagino también, ¿no? Me imagino que así nace al puerto, el tema de cuellos blancos del Callao. Ahora, la asociación es un derecho fundamental, no fue reconocida desde la Revolución Francesa o el Luminismo, sino fue reconocida poco a poco. Si no mal me equivoco, desde la primera Constitución de Estados Unidos, se reconoce a las personas asociarse. Antes no, porque era una forma de manifestación política, ¿no? Porque podía, el compacto de personas podría ir en contra, pues, del gobierno, del señor feudal o de los reyes, ¿no? Es por eso que el derecho a la asociación es tardío y se diferencia del derecho de reunión. El año 2016, si no mal recuerdo, entra una ley en vigencia y deroga el delito de asociación ilícita para delinquir. Okay. Actualmente ya no hay ese delito, ahora se llama organización criminal. Pero lo raro ahora que también existe la ley 377, que tiene una definición de crimen organizado, y tenemos el artículo 317, que tiene otra definición. Actualmente tenemos dos definiciones de crimen organizado y ya no tenemos el delito de asociación ilícita para delinquir. Eso es lo simpático, ¿no? Pero ahora, ¿qué es la organización criminal? Claro, a mi forma de ver las cosas, se quiso obedecer a la Convención de Palermo, pero erradamente. Ya lo voy a explicar más adelante por qué la redacción legal del 317 está errado. ¿Pero qué es? Es la agrupación de 2, 3 o más personas que tengan permanencia en el tiempo, que tengan una estructura organizada y que haya una división de roles. Esta jerarquía también puede ser horizontal o vertical. Y claro, que esta organización sirva para cometer delitos. Pero ahí viene, y felizmente, lo señalo, yo hice una tesis al respecto, lo llamé delitos de organización, y mi tesis se basaba en discrepar a este punto, que la finalidad conjunta de la organización no es cometer delitos, sino que el método que utiliza la organización o la asociación para alcanzar sus fines, que necesariamente tienen que ser económicos, son delictivos. Entonces, lo que digo es, la metodología para alcanzar este fin, que es colectivo, es delictiva. ¿Tiene que ser necesariamente un fin económico? No. No necesariamente. Porque no puede haber otros también, claro. Por ejemplo, el trasfondo aquí, cuando se han oído todos estos audios, no todo lo que ha sucedido,
hay muchas veces que se ve que lo que persiguen es en sí tener poder, el manejar, ¿no? El tener el dominio sobre sobre un colectivo, sobre el poder recibir fiscales, poder recibir jueces, ¿no? El fiscal Chávez Cotrina, ¿no? Él, desde las primeras declaraciones que dio el día que detuvieron a todas estas personas, al empresario Camayo, ¿no? y a Walter Ríos, él manifestó: hemos hecho un gran trabajo para poder perseguir a este grupo de personas que pertenecen al crimen organizado. O sea, él lo define que sí va. Entonces, estamos viendo que el Congreso, para ellos dijeron: no es crimen organizado el tema con Inostroza, ¿no? Para poder recordar un poco la memoria a los televidentes, Inostroza es el juez, pues, que salió el primer audio mencionando, ¿no? Cuando le decían: por favor, quiero que nos ayudes en un caso, y él dijo: bueno, ¿qué es? Es una violación. Y estaba, ¿qué edad tenía? 14. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que le baje la pena o que lo saquemos libre, ¿no? Y eso fue lo que molestó bastante a la ciudadanía, molestó a todos. Creo que no hay nadie que pueda escuchar ese audio y pueda sentirse tranquilo, y menos si es alguien que trabaja en el derecho. Para un abogado también debe ser bastante frustrante el ver que hay personas que administran justicia y que puedan hacer este tipo de comentarios. Bueno, en sí, a ver, para ustedes que están inmersos en el derecho penal, entonces, Elder ya nos dijo más o menos que tú crees que sí había o hay un crimen organizado en las circunstancias que analiza el Congreso. Lo que sucede, estimado doctor, lo que pasa es que para la Fiscalía, para poder investigar, solamente se necesita indicio nada más. O sea, no tiene que haber una certeza nada más. Y en la etapa del proceso y de las investigaciones, ahí se va a determinar si efectivamente hay o no hay una organización criminal. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es algo muy importante, que yo discrepo. Para mí, creo que si bien es cierto, ellos están dentro del antejuicio político, ¿no? Ante antejuicio, porque el artículo 99 y 100 de la Constitución señala que perfectamente. Aunque hoy día estaba leyendo al tratadista Francisco Irigoyen, decía que eran que son cosas distintas, el antejuicio y el juicio político. Yo considero que son cosas distintas. El gran problema que se tiene en este caso concreto es al momento que el Congreso va a tipificar las conductas. Yo creo que ahí sí el Congreso incurre en graves errores, porque generalmente no se basan a una tipificación correcta, sino se basa en un tema político. Y yo creo que lo que debería hacer el Congreso es si efectivamente habilita a estas personas que tienen esta prerrogativa, y la calificación lo debería hacer el fiscal de la Nación. Yo creo que esa parte debería modificarse, porque fíjate, porque muchas veces hacemos calificaciones jurídicas de acuerdo al contexto político. Y yo creo que ahí sí debería ser modificado el código, y definitivamente el Congreso solamente habilitar si efectivamente existe indicio de la comisión de un delito o varios. Y el Ministerio Público, Fiscal de Nación, ya debería encuadrar la conducta presuntamente en qué tipo penal. Porque en verdad lo que ha hecho actualmente la comisión no ha encuadrado perfectamente, y por el poco tiempo que ha tenido muchas veces comete grandes errores, y sobre todo por la presión mediática, que quede constancia. Yo creo que la corrupción hay que hacer una unión y poder hacerle frente. Claro que sí, creo que todos queremos combatir, pero hay que aplicar el derecho penal de ciudadano y no derecho penal de enemigo, y mucho menos un derecho penal mediático, ¿no? Ahora, Elder, a mí lo que me preocupaba era que efectivamente se supone que la Fiscalía pues es la que tiene que hacer este rol, ¿no? De tipificarlo, investigar, así es, y ya pasarlo a nivel judicial. Pero en este caso, como se ha hecho todo este proceso que pertenece a la etapa constitucional, porque lo describe la Constitución que tiene que darse así, en sí el fiscal Chávarri, que también está inmiscuido, también tiene audios, él cuando presentó la denuncia para iniciar el trámite constitucional, él no tipificó como crimen organizado, y esto recién lo hace la fiscal Sánchez, ya que él hace la segunda vez que manda la segunda denuncia, recién incorpora como crimen organizado. Entonces, hay ciertas coincidencias que queramos o no, uno diría: oye, vamos a no ser tan políticos, pero es que hay tantas coincidencias en este caso que uno dice: ¿por qué Chávarri no lo puso? ¿Por qué no puso crimen organizado? Luego, ¿por qué toda la bancada fujimorista acaba diciendo no es crimen organizado, y justamente ellos están relacionados con esta reunión
con la señora K o no señora K. Bueno, hasta ahí es un terreno netamente especulativo, pero en el lado concreto, ¿no? Lo concreto es que Chávarri no colocó o no tipificó como crimen organizado. Recién lo hizo la investigación fiscal, ya el segundo bloque que llegó, indicándole que Chávarri no podría estar aún porque él también está inmiscuido. Es más, la fiscal también lo colocó él como parte de esta organización criminal, ¿no? Car, para ti, ¿esto tiene indicios de crimen organizado o no? Del análisis netamente en el Congreso. Sí, mira. En primer lugar, la delincuencia colectiva tiene algunas ramificaciones, ¿no? Acuérdate también que existen las barras bravas y quizás a veces y ellos han nacido no como interés económico, sino de forma de protegerse, de forma de cómo agruparse. Entonces sí existen existe la delincuencia colectiva con fines económicos, no económicos, fines políticos. Entonces la delincuencia colectiva es muy amplia. Acá la doctora Laura Zúñiga, profesora de la Universidad de Salamanca, manifiesta que el crimen organizado sí tiene que tener un fin económico. ¿Ok? Eso dejamos sentado esta situación. Por eso las mafias sicilianas, las mafias colombianas y las peruanas, mayormente su enfoque es económico. En este caso, entendemos que hay un fin colectivo económico. El título de esta conversación, el día de hoy, manifiesta que es una decisión política. ¿Sí? Se alejó el Congreso de una decisión jurídica porque existe un interés netamente político. Y es cierto lo que dice mi amigo Elder. Para ver la pulcritud, para ver la limpieza de las investigaciones, yo creo que el Congreso debió permitir que se investigue por organización criminal. Claro. Y más adelante se verá si son integrantes permanentes, son financistas o no. Pero el no hacerlo ya delimita, no impide que haya una investigación al respecto, pero acá hay un fin que también está escondido, ¿no? Impedirles para que no otras personas puedan ser sometidas en el futuro como miembros de esta organización criminal. Yo creo que sí hay elementos de convicción, si hay una agrupación, hay un número de personas, hay una vinculación en varios lugares. Sí considero que sí hay elementos. Hay una sospecha, es lo que quiero decir, una sospecha llevada de la mano con algunos indicios que ameritan investigar. Ojo, y reitero, investigar. Luego el Ministerio Público ya verá si realmente quepa la responsabilidad penal, ¿no? Pero sí, por supuesto que se debió investigar por organización criminal. Efectivamente, y ahora las últimas declaraciones políticas, el caso Salaverry y otros congresistas han venido mencionando que de repente van a cambiar su punto de vista, ¿no? Van a ver si es que permiten que se dé la calificación de crimen organizado. Parece que están ya recapacitando muchos de ellos en la decisión que han tomado. Lamentablemente, pues el tema político cuando trata de imponerse sobre el derecho es un problema que se vaya a suscitar. Ahora, Elder, a mí lo que también muchos se han preocupado, se han preguntado es la decisión en el Congreso. Supongamos que ya la permanente, creo que va a ser este jueves, así es, ¿no? Van a tomar una decisión. Si es que ellos deciden que esto no es un crimen organizado, ¿podría afectar en algo las investigaciones fiscales que sí se están yendo por el tema de crimen organizado? Mira, si el Congreso, o sea, en este caso va a ser debatido y no incluye en crimen organizado, la teoría del caso del Ministerio Público, yo creo que se cae por sí solo, ¿En qué sentido? Porque que la fiscal no va, supuestamente la imputación que existe por parte del Ministerio Público es que los 6 magistrados, Walter Ríos y Nostroza, eran los líderes, eran los que estaban en la alta jerarquía, eran los que dirigían. Entonces, si no existe Nostroza, entonces el aparato supuestamente que él dirigía, que era el Poder Judicial, inclusive el Ministerio Público, inclusive el CNM, definitivamente la Fiscalía va a tener un gran revés. Yo comparto plenamente lo que dice mi amigo Carlos Rojas, en que el hecho de que una persona sea investigada no quiere decir que efectivamente sea parte de una organización criminal, pero de que existen indicios razonables que efectivamente se puede aperturar, o en este caso con el nuevo código formalizar investigación preparatoria por este presunto delito, yo creo que sí.
Y ahora, yo estoy casi convencido con este poder mediático, que yo discrepo mucho, porque eso debería ser ya algo ya que debe partir del mismo Congreso y del Ministerio Público, de trabajar que en manera conjunta. Yo creo que va a incorporar, porque ya se pronunció el presidente ya. Sí, entonces, generalmente, muchas veces cedemos ante la presión médica, cosa que no debería ser, ¿no? Que no debería ser. Pues yo creo que los días de ellos definitivamente, ¿sabe por qué? Ellos quieren incluir al crimen organizado, porque lo más probable es que el Ministerio Público pida prisión preventiva, porque es el hito más grave que ellos han cometido. Y ahí viene el gran problema. Ahí está. Justamente la prisión preventiva de Camayo, Walter Ríos, todos esos, se han basado en el crimen organizado. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿podría peligrar esto Totalmente o no? Ahora, pero no existe, digamos, el juez no podría decir, oye, pero yo no estoy obligado a pegarme a lo que el Congreso ha resuelto, porque el Congreso, el mismo juez va a entender que es una decisión, digamos, eminentemente política, o sí estaría obligado el juez a acatar la decisión que el Congreso está tomando con respecto a Inostroza. Es que acá hay una división, es cierto, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso es con los integrantes del CNM y Inostroza. Así es. Sin embargo, hay una investigación que ya está corriendo con Camayo, con el expresidente de la Corte del Callao y otros, que sí hay la imputación de organización criminal. Si el Congreso impide, lo que estaría diciendo, o lo que haría, pues, lo que impediría el Ministerio Público es que investiga a estos señores del CNM y a César Inostroza ser integrantes de esta organización criminal. En verdad sí hay una limitación, por eso que hay este antejuicio. Claro. Sí les impediría, ¿no? Y claro, ese es el... Sí, es peligroso en todo caso, ¿no? Sí, y yo creo, y espero que el jueves haya un revés al respecto, ¿no? Yo creo que el Congreso debe permitir que se investigue por organización criminal. Tiene una pena, si no mal recuerdo, de 15 años. Es una pena muy alta, y hay que analizar también los agravantes, y por supuesto, ¿no? Podría darse la prisión preventiva al respecto. Sobre todo que acá hay que tener en cuenta que si leemos la imputación criminal por parte del Ministerio Público, en la formalización de la investigación preparatoria, que tiene más de 5.000 fojas, si tú ves, la imputación criminal es Walter Ríos y Inostroza. Walter Ríos y Inostroza. Sí, todos. Walter Ríos y Inostroza. O sea, ellos son los líderes. Entonces, imagínate, si esto no hace el Congreso, yo creo que la imputación, o mejor dicho, la teoría del caso del Ministerio Público con la mal llamada organización criminal, los de cuello blanco, porque esto fue, creo, idea del Ministerio Público, creo que se caería, ¿no? Por sí solo. Claro, efectivamente estamos viendo de que el daño que estaría haciendo el Congreso no solo es un tema político, sino va a tener un efecto jurídico en los casos que se están investigando a nivel de la Fiscalía. Bueno, quiero mandar saludos a Félix Vidal, a Antonio Vera, también José Antonio Vera manda saludos. Dice, bueno, Félix Vidal dice, existe doble moral de la comisión y la practican por la consecuencia. Ojalá que los congresistas quisieran olvidar sus conveniencias personales. Es que estamos viendo mucho juego personal o de venganza contra el Ejecutivo, de esta pelea que han estado ya dándose en los días anteriores entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pero que nos estaría pues pasando factura inadecuada al lado netamente técnico y jurídico. Esperemos que no se llegue hasta este extremo, ¿no? Entonces, estamos viendo de que sí hay los indicios suficientes, no podemos afirmar porque habría que investigar mucho más. Así es. Pero lo negativo es que el Congreso está entorpeciendo donde debería de investigarse mucho más, ¿no? Por ahí estaríamos viendo que se va este tema, este problema con ellos de los cuellos blancos. ¿Qué otro tema has visto, Elder, que pueda ser preocupante en cuanto a la decisión que vaya a tomar el Congreso con este tema de Inostroza? Sobre todo que a mí me preocupa bastante, sobre todo las conductas que ellos presuntamente han realizado, el tipo penal. Porque eso sí vincula al Ministerio Público, y en este caso para poder investigar. Por ejemplo, no estaba haciendo un análisis rápidamente. Por ejemplo, el señor Inostroza está por tráfico de influencias. Ya. O sea, es un particular, en la tipo base, tipo grabado en un área público, que intercede ante un funcionario que ha conocido o va a conocer un proceso judicial o administrativo. Y supuestamente la imputación criminal como Inostroza es que él haya intercedido ante el CNM para nombrar a presuntos nombramientos irregulares a jueces y fiscales.
Y yo me pregunto, ¿el CNM en verdad es un ente que ve un caso judicial, un caso administrativo? Particularmente desde mi punto de vista, es un tipo penal que no encuadra. Entonces yo creo que ahí vemos el gran error, ¿no? El gran error que se tiene los congresistas, sobre todo que las comisiones no hacen una adecuada tipificación en cuanto a la conducta. Pero su conducta no quiere decir que, desde mi punto de vista, encuadren otros tipos penales. Pero particularmente, penales? Por ejemplo, acá han puesto sobre uno de ellos que estamos viendo nosotros ahorita, por ejemplo, es el patrocinio ilegal, que tiene que ser en materia de investigación, pero ahorita, tráfico de influencias, como lo ha tipificado, no cuadraría. No encuadraría de ninguna manera. Ok. Car, ¿tú cómo ves el tema? ¿Hay tráfico de influencias? ¿Crees que podría en el caso de Inostroza? En el caso de Inostroza. Ahora, sí. Lo último que ha salido el día de hoy, bueno, fue por una investigación que ayer hizo Panorama, ¿no? Donde mencionaba un audio donde Inostroza se muestra totalmente interesado en la ratificación de Ricardo Chang, ¿no? Este juez constitucional, que efectivamente sí tenía un caso de Inostroza sobre un tema económico, un bono que tenía que recibir, que según la normativa interna, ¿no?, del Poder Judicial mencionaba que los jueces supremos después de 5 años pueden solicitar un bono. En este caso Inostroza, teniendo solo 2 años, presentó un amparo diciendo se está vulnerando mi derecho a la igualdad porque no habría un sustento de los 5 años, ¿no? Bueno, a mí en primer momento me sorprendió que un juez constitucional acepte esto, porque en un proceso constitucional nunca se ven temas económicos, solo se ven temas netamente de derecho. Entonces me sorprendió. Ahora, y justamente cayó en el despacho de Ricardo Chang, y Ricardo Chang es el que justamente Inostroza pide en los audios que lo ratifiquen, ¿no? Y habla con el presidente del CNM, luego habla con el doctor Rock, que le mencionaban, no, como él decía, no, mi apodo es el loco, decía, y con Gutiérrez, ¿no? Y decían que ya tenían el voto también de Guido Águila para este tema, para Ricardo Chang. Y lógicamente Ricardo Chang, justo en ese periodo, acaba sentenciando a favor de Inostroza. ¿No habría cierto tráfico de influencias en estos hechos que estamos relatando, o qué tipos de delitos podrían encuadrar? La gran tarea que debe tener el Ministerio Público es individualizar cada acto de imputación. Es decir, tenemos el tema del juez Chang, tenemos algunas relaciones en el Cono Sur, tenemos muchas relaciones en CNM, muchas relaciones en la Federación Peruana de Fútbol, en la Corte de Callao. Entonces, hay muchos hechos. Yo creo que en algunos de los hechos, en el tema del juez Chang, en el tema del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, podría quepar la imputación de tráfico de influencias. Pero hay que analizar qué he hecho. Hay que tener esa gran labor, pero que le pertenece al Ministerio Público. No respecto, pues, hay algunos casos que sí, no queparían el tráfico de influencias, solo cohecho, pero hay que analizar. Lo que te digo es que hay un cúmulo de conductas y estas conductas hay que analizarlas una por una y ver la imputación típica al respecto, ¿no? Ahora, había inclusive, hay un audio, ¿no?, donde mismo Guido Águila está conversando con Walter Ríos, ¿no?, y le está coordinando el tema de la cuñada para que entre a trabajar al Callao. Y luego ella empieza a pedir mayor sueldo, un mejor puesto, que si no se va a quejar con Guido. Y Guido al final de la conversación le dice a Walter Ríos, no, bueno, ya no estamos conversando, ¿no?, y ya vamos a seguir metiendo más gente a nuestro grupo. Eso no es prácticamente aceptar que hay subjetivamente un grupo, ¿no?, una organización dentro de lo que estaban haciendo, o por lo menos son indicios que ya dan el lugar al estudio. A ver, una pregunta técnica justamente nos están haciendo Claudia Orjuela, saludos a Claudia, dice: en caso de comprobarse la responsabilidad penal del juez Inostroza, ¿puede afectar las sentencias dictadas por su despacho? ¿Cómo ven este tema ustedes? Ahí, claro, creo que ahí tenemos que analizar algo muy importante, ¿no? Ya tienen el tema de, ya las sentencias han pasado bastante tiempo, ya tienen la calidad de cosa juzgada. Salvo que se demuestre, ¿no? Porque en el ámbito civil tenemos la cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Pero en el ámbito penal, si mal no recuerdo, Carl, no tenemos algo similar a la cosa juzgada. Tenemos como la acción de revisión, pero eso es cuando sucede dentro del
proceso, pero algo similar como el ámbito civil, la cosa juzgada favorita, cuando tú tienes que demostrar efectivamente que hubo un contubernio del juez con una de las partes, creo que es la única excepción que existe que no surte que los efectos de la cosa juzgada, pero podría cambiar la sentencia, me parece, sin temor a equivocarme, salvo mejor parecer, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Es una decisión. Primero agradezco la pregunta de quien viene para el público, para ustedes, mi esposa, que también es penalista. Exacto. Así que le agradezco mucho a ella. Es mi esposa, así que le mando muchos saludos desde acá. Saludos acá. Excelente pregunta, pero la respuesta ya no va al tema de la legislación penal o procesal penal, sino un político, no ni siquiera político criminal, sino político jurisdiccional. Recuerden ustedes que las sentencias dadas por los jueces sin rostros, por los que fiscales sin rostros, policías sin rostros, que habían sido dadas hasta en segunda instancia, se declararon nulas. Todas se cayeron. Todas nulas por un criterio del Tribunal Constitucional y respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algunas vulneraciones a las garantías procesales y hasta vulneraciones a los derechos fundamentales, ¿no? Creo que sí nace, pero es una decisión política también, ojo con ello, También es una decisión que se ponga los pantalones bien puestos del presidente del Poder Judicial. Si ellos admiten de que podría haber vulneraciones o que ha habido cohecho en algunos casos que ha tenido este señor, pero también es grave, Elder, de que un presidente de una sala, imagínense si fuera responsable, sería de tal año a tal año integrante o líder de una organización criminal. ¿Cómo alguien que haya escapado del derecho y que tenga apariencia con el derecho ha podido sentenciar o estar de por medio las libertades de tantas personas? Yo creo que puede darse, pero es una decisión. Tenemos un precedente conociendo a nuestra justicia, porque que también está en algunos audios, está también el vocal supremo, otros vocales supremos que no voy a decir su nombre, también yo podría ser, pero él también resolvió, hizo sala con Nostroza, sí, claro. Y así vendríamos a hacer la sentencia. Yo creo que es claro, como tú muy bien dices, ¿no? En los jueces sin rostro, claro, pero fue sobre todo un caso concreto sobre el tema del terrorismo. Ojo, que se fue a la Corte Interamericana y la Corte ordenó. La Corte acá tendríamos que irnos a la Corte Interamericana y que ordene, ¿no? Porque yo considero que también, si bien es cierto, serán algunas sentencias de Nostroza, porque no creo ante todo su periodo que él haya sido vocal, haya sido no dispuesto, porque he leído algunas sentencias que pues interesantes, pero menos las de violación, que no comparto en este caso. Ahora, lo malo es que efectivamente nos genera la duda, ¿no? O sea, no sabemos qué porcentaje haya sido correcto y qué porcentaje no, y efectivamente ahí los interesados o que han sido perjudicados en el derecho son los que tendrían que acudir hasta el sistema interamericano de derechos, porque el Estado lógicamente no va a ir a hacerse un harakiri de pedir que se bajen los procesos que ha llevado de parte de la Administración de Justicia Estatal, ¿no? Creo que ahí tendría que un camino largo que seguir los abogados que sienten que su cliente ha sido perjudicado, ¿no? Irse al sistema interamericano. En casos determinados, quizás si se demuestra que efectivamente con algunos audios que hubo algún tipo de contubernio, algún tipo de beneficio económico, ciertos intereses que pueden caer de cohecho, en este caso podría ser pasivo, cohecho pasivo propio, impropio, etcétera, podríamos hacer de manera excepcional, pero decir todas las sentencias, yo creo que ahí sí generaríamos un precedente que en vez de darnos seguridad jurídica ocasionaría una inseguridad jurídica, ¿no? Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿no?, de lo que estamos analizando ahorita, por ejemplo, el mismo juez Ricardo Chan, que tiene la sentencia que sacó a favor de Nostroza, él como juez constitucional, si esto acaba todo demostrado de que no debería haber sido ratificado por el CNM y lo ratificó de manera ilegal, pero también estaría indirectamente demostrándose que él ha sacado un voto a favor de quien lo está favoreciendo en otro terreno, ¿no? Y también podríamos invalidar las sentencias de su juzgado constitucional con respecto a otras personas, ¿no? Yo lo veo que la seguridad jurídica un poco ahí no lo permitiría, ¿no? Estaríamos peor, que no sé qué opina mi amigo. Mire, el doctor Prado Saldarrega, ya, a veces, y lo digo sí, sinceramente y directamente, hay momentos que la opinión que él nos brinda seguridad jurídica, a veces inseguridad jurídica. Por ejemplo, él manifestó que hay salas que tienen muchas sentencias absolutorias. Y le preocupa que haya sentencias absolutorias. Sí. Y por eso que hay que revisarlas, la manifestó. Claro, sí, hay que revisarlas. Después manifestó que quepa la posibilidad
de que las sentencias presentadas, o donde ha sido ponente Inostroza, y ojo, también hay otros jueces supremos con esta imputación a nivel de fiscal de pertenecer a una organización criminal, también podrían revisarse. Pero claro, la tarea no es tan simple, ¿no? ¿Qué vamos a revisar? ¿Cómo lo vamos a revisar? ¿Y de qué forma se va a revisar? Si va a ser de oficio, ¿no? Pero ya hay la intención política, ¿sí? Creo, y ojo también, ahí hay que tener en cuenta el control de convencionalidad, del respeto de las normas internacionales, un control de convencionalidad interno. Si estas sentencias han respetado también los fueros internacionales o los derechos que exige las normas internacionales. Claro. Entonces, bueno, la tarea es fuerte, sí, pero yo sí soy de los que piensan que si se demuestra que alguno de los jueces supremos ha pertenecido a una organización criminal y que dentro de ese periodo ha emitido ciertas sentencias, pues creo que sí se podría revisar. Ahora, bastante complejo, bastante debatible. Efectivamente, si es que uno acoge, ya que el sistema interamericano ya dijo de que tiene que regresar, uno diría, pues efectivamente sí tenemos que aún comportarnos de la misma manera, pero ya me lleva también hasta otro terreno, o sea, fuera ya de la Administración de Justicia Estatal. Hay árbitros que también han sido detenidos por dar fallos ya prácticamente dirigidos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Horacio Canepa, con el tema de los arbitrajes con Odebrecht, ¿no? A él se le ha encontrado una cuenta en Andorra donde le depositan algo de 346 millones de dólares y que él no tiene cómo explicarlos, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma lógica, también inclusive a este árbitro yo podría anularle los laudos que ha emitido porque ya tengo dudas de lo que ha hecho antes, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son los límites de esta decisión ya antes tomada en el caso del terrorismo, porque efectivamente era de jueces que no tenían rostro, no sabes quién te estaba sentenciando, si efectivamente es un abogado o no es un abogado, o si es realmente el juez, de repente hasta no era él, era otra persona. No, aquí sabemos que sí es un juez, lo malo es que hay indicios de que es un juez corrupto, ¿no? Pero que no sabemos si es corrupto en todos los casos. Bueno, es un tema que en verdad va a dar bastante debate de si correspondería o no. Alejandro, un tema. Cuando salió el presidente de la Corte Superior de Lima Sur, la OCMA, y esto fue publicado en muchos diarios y circulación nacional, la OCMA publicó una nota donde decía: aquellos que consideren que sus sentencias por estos jueces han sido dadas de forma tendenciosa o manejada, denuncien. Entonces, creo que ya hay un tufillo, hay ya criterios, algunos indicios que nos hacen llevar que este tema se está revisando por un criterio político. Creo que puede darse en su momento. Puede servir, creo, para limpiar la imagen del Poder Judicial, ¿no? Como diciendo, ya, yo no me comprometo con estos jueces corruptos, hay que investigarlos y denuncia si tú crees que ha sucedido algo. Me parece que fue lo efectivo cuando Víctor Prat de Herrera también ordenó que ingresen al despacho de este juez constitucional al cual también le habían encontrado un audio, sí, el ¿no? quinto juzgado, creo. Del quinto juzgado, que es más, al día siguiente pasaron en el canal del Poder Judicial el video donde salía el OCMA desde su oficina, ingresaba al juez constitucional y Velázquez, directamente, ¿no? ¿Velázquez era? Vamos a confirmar, la producción por favor que me confirme el tema del juez que fue intervenido, ¿no? Y fue suspendido de inmediato porque le encontraron un audio donde él llamaba al mismo Inostroza para decirle: hermanito, ya está la ejecución, ¿no?, de la sentencia para que puedas cobrarlo los devengados. Pero ha apelado, pero el procurador apeló en este caso, no dijo solamente es para pasar tiempo, pero esto ya es un hecho, ya. Sí. Lo preocupante era que hace un juez llamando justamente al beneficiado, ¿no? Uno diría: oye, este juez constitucional es tan pro derechos que llama al usuario para avisarle que ya está su sentencia, lo cual no existe con nadie, o sea, solo con los favores que tenía el mismo Inostroza, y lo cual pues nos deja una sensación de que no corresponde, ¿no? O sea, qué clase de magistrados hemos estado teniendo o aún tenemos, porque esto no es algo nuevo, o sea, todos teníamos ya una percepción de que en el Poder Judicial no se están moviendo bien las cosas. Estos audios lo que han hecho es solo sacar a flote el problema. En el descargo que así Inostroza en el Congreso, él habla, pide perdón a la comunidad en general, pide perdón al pueblo, pero no reconoce tanto la corrupción, sino que pide perdón porque él dice: tal vez he utilizado
las frases inadecuadas en los audios, no me has dejado entender, pero él no acepta en ningún momento el delito la comisión de un delito. Es una falta ética, él dice. Para él es una algo falta ético. Y ahí quiero aclarar, independientemente del tema penal, pero cuando uno es elegido magistrado y la condición de vocal supremo, no solamente para separarte de cargo, no solamente que tus conductas tienen que estar en cuadro tipo penal, también tiene que haber una ética. ¿Okay? Tú eres funcionario, servidor público, tienes un código de ética, y yo creo que ahí sí los magistrados, independientemente sean responsables o no, yo creo que deberían ser separados porque no han tenido una conducta idónea, porque para ser juez no es cualquiera, pues. No solamente debes tener una meritocracia, que es válido, pero también debes tener una conducta ética para poder representar al Estado y dictar sentencias. Por eso que tenemos nosotros al ex CNM, donde justamente aquellas conductas que no eran las idóneas también te sancionaban. No sé si has podido ver ayer que a un ex juez que era supernumerario en el gobierno anterior, ha sido elegido, ¿no?, como juez, ha sido, y en su currículum vitae tenía aproximadamente la nota 20, ¿no?, sobre sus resoluciones, y es un juez que ha sido cuestionado y hoy está en una corte superior de Cañete, ¿no? Entonces el tema es que hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con nuestras instituciones? Ojo, no hay que lapidar también a estas personas, quizás las imputaciones, mientras no tengan una imputación clara en su contra, que genere, pero yo creo que al menos debería haber una mejor valoración, sobre todo, no solamente con su conducta, en este caso concreto se ha cometido o no, sino con su conducta ética, que para mí es muy importante de un funcionario o servidor público, ¿no? En tu caso, Car, ¿cómo ves el tema? Efectivamente, Inostroza tiene razón al decir, no, aquí solo es un tema de ética, no es un tema de derecho. Yo estoy totalmente libre, no he cometido ningún delito, ¿no? ¿Cómo analizas el tema, el comportamiento que ha tenido este controversial juez? En una democracia hasta puede fallar el poder legislativo, puede fallar el poder ejecutivo, pero jamás el poder judicial. Ellos, como muchos tratatistas han mencionado, son el alma de la democracia. Son aquellos que luchan por la aplicación de la ley, por el control de la ley y por la legitimidad de la ley. Cuando ellos fallan, y sus fallos también son antiéticos, poco a poco se desvanece la pirámide, pues, de la democracia. Creo que sí, la conducta ética debe primar. Y sobre todo ante un juez supremo. Además, el término supremo lo lleva a tan nivel, supremo, la máxima autoridad a nivel de justicia, debe ser impecable. Por supuesto que debe ser impecable. Ahora, se exige con las normas de buenas prácticas y el compliance criminal, que las personas jurídicas también tengan una cultura ética. Entonces, a los funcionarios, a los servidores y sobre todo a los jueces supremos, pero por supuesto que debe imperar en cada paso que den, en cada caloría que gasten, una cultura ética. Que son ellos a quien se va a reflejar la administración de justicia. Mire usted lo tan importante que estos jueces, en sus manos, en sus decisiones, en su pluma, está la libertad de tantos seres humanos. La justicia no puede ser un juego. La justicia no puede ser llena de ignorantes. Esta justicia, en verdad, está en crisis desde hace mucho tiempo y tiene que haber una revolución de esta justicia. Efectivamente. Bueno, el nombre, gracias, Car, la próxima es Hugo Velázquez, ¿no?, que fue el juez del quinto juzgado constitucional, que tenía este audio que él llamaba al mismo Inostroza para decirle, ya tenemos listo la sentencia, ¿no? Bueno, efectivamente, retornando al tema de la ética, sí, Car, tienes razón. O sea, se supone que un juez supremo, que es uno de los máximos cargos para poder administrar justicia, tendría que tener, pues, una actitud totalmente ética, ¿no? Lo que yo no sé es, justamente esto va a ser los televidentes, para también quienes estudian Derecho o quienes han egresado de la carrera de Derecho. Cuando uno sale de la facultad, uno sale con todas las ganas de querer cambiar el mundo, de querer hacer las cosas, ¿no?, de que todo va a estar correcto, o que te vas a pelear con los que no lo hacen bien, pero a veces te chocas contra la pared y te das cuenta que el sistema está dañado, no es lo que uno espera, ¿no? Y yo creo que las universidades sí tienen que ponerle un especial interés
a los cursos de ética deontológica, o el mismo colegio profesional tiene Y que es básico. ponerse las pilas para estos temas, ¿no? Sí, es algo básico y que no lo están haciendo. Sobre todo, mira, Alejandro, qué bueno que lleguen a ser vocales supremos, que tengan una meritocracia. Yo no niego que el hijo de los vocales supremos, el esposo o la esposa de vocales supremos, sean gente preparada, gente competente. Pero ¿por qué ellos están en lugares estratégicos y todo está dentro del entorno del ámbito de la justicia, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio de Justicia? Si es competente, pues, o sea, ese es el sacrificio que uno paga, ¿no? Algún día, por ejemplo, Carl va a ser vocal supremo, sí, pues el precio, ¿no? Pero yo me tengo que cuidar éticamente, mira a su esposa, sí, perfecto. Tú estás en cualidades, ¿no? Perfectamente, pero en estos sitios no puedes ingresar por un tema de ética, por un tema de imagen. ¿Y qué es lo que han hecho varias personas que son vocales supremos, justamente en poner a sus familiares, ¿no?, en cargos estratégicos? Y ahí viene a decir, oye, ¿por qué te aprovechas del cargo? ¿No? O sea, te aprovechas del cargo para beneficio propio y no para beneficio de la sociedad, porque ellos representan a la sociedad para hacer justicia, ¿no? Así es, bueno, el tiempo ha corrido, ha quedado muy corto. Para poder concluir, lo que les voy a dar todavía es un tiempo para cada uno de ustedes, para que nos puedan decir más o menos cuál es su agenda en estos días, de repente algunos eventos académicos estén cerca, ¿no? Para que puedan también dar sus números, para que puedan, la gente que quiera ser asesorada en los temas penales a través de ustedes, ¿no? A ver, por favor, Elder. Bueno, el día de mañana estaré en el Colegio de Abogados de Lima haciendo la conferencia sobre delitos contra la administración pública, ¿no? Mañana voy a exponer sobre colusión desleal, el tipo básico, el tipo agravado, y bueno, mi número es el 999-74-8026, siempre estoy a sus órdenes. Y bueno, Alejandro, gracias por la invitación, espero verte pronto. Gracias a ti, Elder, de todos modos. Carl, por favor. Me contrató, estoy en proceso de contratación en la Academia de la Magistratura. Voy a dictar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Cajamarca. Ahora tengo un diplomado en Chimbote sobre crimen organizado, que es lo que en estos últimos años se ha investigado. Realmente no soy tantas veces invitado a algunos eventos porque la sinceridad académica flota en mí y hay veces que a alguien no le parece, entonces tengo pocas invitaciones, pero mi principal agenda... Pocas no creo, Carl, pocas no creo. Pero si está viajando a Cajamarca, mi principal agenda académica es para el próximo año es volver a la Villarreal. Voy a hacer todo lo posible para volver a mi casa de estudio a enseñar lo que me apasiona y demostrar que esta universidad o esta facultad tiene que ser íntegra. Así como manifiesta los valores y el respeto, pues, a los derechos fundamentales y enseña a los jóvenes universitarios, demostrará que las elecciones, en mi caso, tienen que ser también transparentes. Sí, mi agenda académica en este periodo del año va a ser volver a mi casa de estudio. Perfecto. De todas maneras tiene que darse, Un objetivo directo, ¿no? De regresar, bueno, estudiantes de lo que son estudiantes de Villarreal van a poder disfrutar de la enseñanza de Carl Borjas, si es que se hace lo correcto, ¿no? En la casa de estudios. Muchos pregonamos pues que el abogado tiene que ser correcto, tiene que ser ético afuera, y mucho más pues en una facultad de Derecho, tiene que primar lo que es lo correcto, lo justo, lo adecuado a la normativa, inclusive interna, ¿no? Sobre todo que la competencia es bueno. Sí. Yo creo que es bueno la competencia porque cuando hace un concurso yo creo que se debe respetar, ¿no? Pero cuando ya no existe a veces las debidas garantías, ¿no? En un concurso ahí viene la problemática, pero estoy seguro que el próximo año lo vamos a tener a Carl Borjas nuevamente en la Villarreal. Gracias Alejandro por la invitación, en verdad, siempre a tus órdenes y siempre es un placer estar acá y saludos a todos los radioescuchas y a todos los que nos han visto. Bien, muchas gracias a ustedes, gracias Elder, gracias Carl. Señores televidentes, esto ha sido Hecho y Derecho. A manera de conclusión, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que hemos podido ver es de que efectivamente el Congreso se equivoca al calificar de manera solo política como que no hay crimen organizado, cuando todos los indicios que están en los propios audios nos dicen que sí. Ahora, efectivamente, con eso no se le está diciendo al Congreso que ya, van a salir sentenciados, no. Solo se le pide, señores congresistas, permitan que se den las investigaciones con el tema del crimen organizado, porque si no van a poder
perjudicar las investigaciones del Ministerio Público. Y bien, por otro lado, la otra conclusión que nos estaría quedando es de que no perdamos la parte ética en nuestra profesión, no solo en el derecho, creo que en todas las carreras. Hoy, como el Día del Periodista, muchos de ustedes saben que inclusive el periodismo también, que no se trabaja con ética, va a hacer mucho daño al país. No queremos esta prensa también que es amarilla, que nos sacan datos que no son reales solo por vender un periódico, un diario, ¿no? Exagerando o sancionando, ya sentenciando a alguien, o también induciéndonos a votos electorales hacia algo que tampoco es cierto. Bien, esperamos que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, señores televidentes, puedan hacer una labor adecuada en el rol que nos toca en esta sociedad. Muy bien, muchas gracias. Agradecer también a la producción, a Cindy Ruiz y a Jocelyn Olarte por la producción. Bueno, de manera final, saludos a todos los televidentes. Antonio Vera dice: doctor Carr, muy importante, estaremos atentos a todos los colegas. Cecilia Castañeda les manda saludos, ese es mi docente, caray, menciona. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces esto ha sido Hecho y Derecho, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gaztelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.